Mi alma se la dejo al diablo de Germán Castro Caicedo. Amigos, como ya vieron en el título de este video, esta reseña es sobre Mi alma se la dejo al diablo, de un autor colombiano que es periodista y escritor, y une, digamos que sus dos pasiones y profesiones para crear grandes relatos de no ficción que involucran una amplia investigación periodística. Esta es una novela testimonial en la cual nos van a contar dos historias en paralelo: la historia de Oscar Rivera y la historia del campesino Benjamín Cubillos. Lo primero que tienen que entender de esta obra es que esta obra es un relato real, construido a través de la investigación que hizo Castro Caicedo por muchos años para poder darnos este libro. La historia se ubica a principios de los 70 y la novela se publica en 1982. Ya tiene varios años, es una novela sobre la realidad colombiana, específicamente sobre la selva amazónica, y esta edición que yo tengo, ya la edición número 34, ha sido traducida a 9 idiomas. Esta obra realmente es una joya de literatura de no ficción y se la recomiendo, pero eso sí, voy a ser muy claro, es una historia cruda con momentos que tocan las fibras emocionales y sentimentales y que de alguna forma sí afecta a la psiquis. A mí me dejó tiempo pensando mucho sobre la crudeza de la humanidad. No recomendada para niños ni como literatura juvenil, está muy lejos de esto. Esto es para adultos y con un sentido crítico enorme. Ahora, así, ¿de qué va la obra? Miren, son dos historias en paralelo que en algún momento se van a entrecruzar para tener luego un solo hilo narrativo. Voy a ser muy vago con la narración porque quiero que se den el placer de leer esto, pero no sientan que le doy spoilers porque desde el principio de la obra se especifica quiénes mueren y quiénes no. Lo importante es simplemente cómo llegamos a esto. La historia de Oscar es la historia de un campesino que trabaja en el interior del país, que es Colombia, y lo invitan a trabajar en la selva, primero para que mejore sus condiciones económicas, porque lo van a llevar a buscar caucho en la selva, que en ese momento, en los 60 y en los 70, está el auge del caucho, se necesita mucho en el país y para exportar, y él va con muchas promesas de una nueva vida y mejores ingresos. Pero cuando llega se da cuenta, que es una realidad que pueden encontrar en internet, y es que la búsqueda del caucho involucró mucha violencia y mucha esclavitud. Cuando él llegó se dio cuenta que las condiciones laborales eran casi de un esclavo y que tras el hecho tenía que enfrentarse a ver cómo trataban a los pueblos indígenas del Amazonas, que eran esclavizados, torturados o mal pagados para obligarlos a buscar caucho. Él, al llegar allá y darse cuenta que llega al infierno, convence a un grupo de indígenas para huir y empieza su travesía por el Amazonas para lograr huir de ese lugar y pues encontrar gente que lo ayude, porque literalmente allá es el infierno en vida. Y por otro lado tenemos la historia de Benjamín Cubillos, que es un campesino humilde, muy trabajador, cabeza de una familia, su esposa también de clase baja, y él acepta irse para darles mejores ingresos. Y él también acepta irse a la selva amazónica, pero él es una historia aparte. Él se va a una especie de safari que está construyendo un estadounidense que se llama Martin, y él quiere hacer un safari en el cual pueda invitar a extranjeros europeos y norteamericanos que paguen altas sumas de dinero para ir a cazar leopardos, anacondas y pues más o menos acabar con la fauna y flora del Amazonas, que en ese momento es entendible porque para los 70 la normatividad y la reglamentación en el Amazonas era muy precaria y eso estaba muy permitido. Además, el señor Benjamín simplemente iba a trabajar, iba a limpiar el lugar y ayudar a montar el campamento junto con otros trabajadores, con el señor Martin y otros amigos de él. Esas son las dos historias base. Obviamente ya les dije, estoy haciendo una narrativa muy ligera porque la clave es que ustedes se lean el libro. Cuando Oscar empieza a huir de este campamento del terror de donde están haciendo la explotación de caucho, encuentra un cuerpo en un campamento, un cuerpo que ya solo quedan los huesos, y digamos que esa ya es una línea temporal del futuro. Ese cuerpo es el cuerpo del señor Benjamín, y la segunda parte de la historia es contar cómo el señor Benjamín va a morir. Desde el principio sabemos que el señor Benjamín va a morir, no es un spoiler. Luego, en ese campamento donde es el safari, regreso a ese punto, empiezan a llegar el primer grupo de extranjeros, pasa una calamidad y entonces el director del safari decide irse. Pero al irse
se va en una avioneta que acaba de llegar con dos antropólogos, que como les digo, estoy en el Amazonas y está el auge de esta interacción con los pueblos indígenas, que aún son nómadas, que aún están aislados de este concepto de sociedad occidental, y pues esta gente está feliz de querer conocerlos. Pero ellos quedan en este campamento safari que queda como en stand-by porque el man tiene que irse, y para resumirles la historia los abandona. Los deja ahí a la suerte de Dios y de la selva, y entonces la narración se vuelve un relato con una excelente narrativa, con mucho detalle de todas las aventuras, y es que aventuras lo hace sonar como si hubiera sido divertido, pero realmente no, contra todas las fuerzas de la naturaleza y la selva a la que son sometidos hasta que pues el señor Benjamín muere y algunos son rescatados. Lean la historia. ¿Qué pasa? Recuerden que esto es una historia de no ficción, entonces eso también les va a generar un marco mental muy grande para que entiendan cómo estas personas realmente padecieron el hambre, la enfermedad, la desesperación de no saber si iban a poder salir de la selva, porque estaban solos, a merced de nadie, de la idea de alguien que les dijo, vengan, ya vuelvo, voy a solucionar algo y ya vuelvo. Claro, ustedes dirán, ¿qué? ¿Por qué no cogieron un barco y se iban? Porque estaban específicamente en una zona del Amazonas, que es donde cruza el río Yari, un río que mejor dicho es como la garganta del diablo, navegarlo es casi imposible. Y ellos no podían irse de ahí porque estaban en una zona específica del Amazonas donde no había nada. Tenían que vivir de lo que la selva les diera, pero la selva también es muy inclemente y más o menos se los iba a tragar era a ellos. Castro Caicedo lo que hace es una investigación con los sobrevivientes, con el diario del señor Benjamín, que lo deja, de ahí viene el nombre, mi alma se la dejó al diablo, son las últimas palabras que escribe el señor Benjamín en su diario frente a la desesperación de lo que está viviendo. Y con este diario y con todos los relatos y con los medios de comunicación, fotografías de archivo y de las fuentes oficiales, se crea este libro. Este libro que hace crear mucha empatía por los personajes que padecen esta situación, también mucho luto por las personas que fallecen y rabia por los seres humanos que son pues una porquería, la verdad, porque esto que sucede en este libro no fue por ignorancia ni por tomar malas decisiones, sino fueron personas humildes que fueron víctimas de malas decisiones de personas malas que los abandonaron, que se aprovecharon de ellos y que fueron víctimas de esas circunstancias. Una obra de narrativa espectacular, muy recomendada, pero que la lean con mucho sentido crítico porque ya les digo, lo que están leyendo es un relato real. No les voy a decir más, en Instagram hay una reseña un poco más pequeña sobre esto para que se aventuren y léanlo. No sé qué tan fácil sea conseguirlo, pero léanlo porque les puede cambiar la vida esta historia. Y ya, si les gustó pueden dejar un like, pueden suscribirse y perdón si el video quedó muy largo o si les conté más de lo que debía, pero es que quiero que se animen a leerlo. Y ya, nos vemos hasta una próxima reseña.